Bueno, un cordial saludo para todos y para todas. Queremos aprovechar este video para compartir con ustedes un tema que nos han venido consultando recientemente y sobre todo cómo hacer para interpretar adecuadamente una convención colectiva de trabajo. ¿Y esto por qué? Porque pues en ocasiones se pacta una convención colectiva, se pactan unas cláusulas, pero pareciera que por una parte va la empresa, pareciera que por otra parte va el sindicato y los trabajadores. Entonces, como que uno dice, venga, pero ¿cómo hacemos entonces para interpretar o cómo debe interpretarse adecuadamente una convención colectiva de trabajo? Aquí, para obviamente llegar y analizar algunos ejemplos, quiero empezar con algunas precisiones. La primera, ¿qué es una convención colectiva de trabajo? Una convención colectiva de trabajo es un acuerdo entre un empleador, por una parte, y por otra parte, o un sindicato, o una federación, o una confederación de trabajadores. Es decir, en una convención colectiva de trabajo hay dos partes: las empresas y por otra parte los sindicatos, las federaciones y las confederaciones. ¿Y qué es lo que hace la convención colectiva de trabajo? Fijar las condiciones que regirán los contratos de trabajo durante la vigencia de los mismos. Es decir, que ese acuerdo entre empresa y sindicato, pues lo que hace es fijar las condiciones de los contratos de trabajo, obviamente durante la vigencia de los mismos y pues a su vez durante la vigencia de la convención colectiva. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de una convención colectiva? Primero, es una fuente de derechos. Es decir, por regla general, una convención colectiva crea derechos. Y algo importante, una convención colectiva siempre estará por encima de lo que diga la ley. O sea, porque es que lo que busca una convención colectiva es mejorar lo que establece la ley. Por eso no sería legal que una convención colectiva desmejorara derechos consagrados en la ley. Segundo punto importante, la convención colectiva es un acuerdo de voluntades entre las partes que la celebran. Por eso cuando uno escucha frases como que los sindicatos acaban con las empresas, pues yo creo que esa es una frase que no va compaginada con la realidad. Y no va compaginada con la realidad porque es que si la firmaron las dos partes, pues obviamente también la empresa tuvo alguna incidencia en lo que pasó, porque no es que el sindicato pida todo y la empresa da todo, porque por eso es un acuerdo de voluntades. Y algo importante es que esa convención colectiva pues tiene un marco de acción, que es esa empresa en la cual se firmó la convención colectiva. En Colombia, históricamente, quienes han firmado convenciones colectivas de trabajo son o los trabajadores particulares o los trabajadores oficiales, porque los empleados públicos a la fecha no tienen la posibilidad de tener una convención colectiva de trabajo por expresa disposición legal. Entonces, hechas estas aclaraciones y hechas estas precisiones, pues uno dice, venga, ¿y cómo hacemos entonces para interpretar una convención colectiva? Pues debemos acudir a los principios de interpretación del derecho del trabajo y la seguridad social. ¿Cuáles son esos principios? Hay muchos, pero quiero mencionar pues los más importantes y aplicables en estos casos. Primer principio, el principio de favorabilidad. ¿Qué indica este principio? Pues que en ocasiones pueden haber varias normas que se aplican al caso concreto. Si hay varias normas que se aplican al caso concreto, pues ¿cuál aplico? Pues la más favorable al trabajador. Y esto obviamente tiene protección en la Constitución Política, en el artículo 53, y para el sector privado, la gente que tiene contrato de trabajo, el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Segundo principio, el principio del indubio pro operario. Este es un primer cual hay una sola norma, y esa sola norma tiene varias interpretaciones. Entonces, si esa sola norma tiene varias interpretaciones, pues hay que escoger la interpretación que sea más favorable al trabajador. Este principio también se encuentra en el artículo 53 de la Constitución Política. Un tercer principio importante
es el que se denomina el principio de la condición más beneficiosa. ¿Y qué nos dice el artículo 53 de la Constitución Política? Que la ley, los acuerdos y los convenios de trabajo, en este caso hablamos de convenios de trabajo, no pueden menoscabar la dignidad humana ni los derechos de los trabajadores. ¿Qué quiere decir eso? Que en virtud del principio de la condición más beneficiosa, pues una convención colectiva no puede, ¿qué? De mejorar lo que ya se tiene. Lo que tiene que hacer la convención colectiva es mejorar lo que hay. Pero de mejorarlo no se podría, porque si eso se realiza, pues estaría violentando este principio de la condición más beneficiosa. Hay otro principio muy importante que es de la renunciabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que por regla general, los derechos de los trabajadores son irrenunciables. ¿Qué quiere decir esto? Que así el trabajador firme que renuncia a un derecho, así la convención colectiva diga que se renuncia a un derecho, ese derecho es irrenunciable. ¿Por qué? Porque se afectan los mínimos de los trabajadores, que es de la renunciabilidad. Obviamente hay unas excepciones, como son la conciliación y la transacción, pero ojo, para hechos inciertos y discutibles, es decir, que no están reconocidos y que no tienen y que obviamente tienen discusión. Y obviamente, pues una excepción también la prescripción. Si a uno le pasa más de 3 años y no reclama un derecho, pues lo pierde, salvo que sea un tema pensional, que ese sí no prescribe. Otro principio que también te ¿cuál es? El de los derechos adquiridos. O sea, si uno ya tiene un derecho y lo han pagado, pues ¿cómo se lo van a quitar? Y un principio que también es muy importante, porque vamos a mencionar algún ejemplo para analizar cómo es esto en la práctica, es el salario mínimo vital y móvil, que está consagrado en el artículo 53 de la Constitución Política, que dice que es una remuneración mínima, vital y móvil, que siempre proporciona ¿a qué? A la cantidad y calidad de trabajo. Y que obviamente el Estado debe garantizar el pago oportuno y el reajuste periódico también de las pensiones. Pero con esto, el mínimo vital, según la Corte Constitucional, es aquel que le permite al trabajador cumplir sus necesidades básicas, como son la alimentación, la vivienda, el vestido, el servicio público domiciliario, la recreación, la salud y todo lo que obviamente le garantice el derecho humano. Por eso, no hacer incrementos salariales o hacer incrementos salariales por debajo de lo que establece la ley, pues es evidente que es una violación clara a este principio constitucional. Y adicionalmente, también tenemos que tener en cuenta unas reglas de interpretación que históricamente se han usado y que están en el Código Civil. El Código Civil es la interpretación gramatical. Y dice que cuando el sentido de una ley sea claro, pues obviamente no se debe desatender su tenor literal, so pretexto de consultar el espíritu de la ley. Es decir, pues si una ley es clara o si una convención colectiva es clara en cuanto a su redacción, pues creo que no hay lugar a interpretaciones. Y también el artículo 28 del Código Civil, el significado de las palabras. Y dice que las palabras tienen su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras. Pero cuando el legislador no haya definido precisamente ciertas materias, pues entonces a él se le da su significado legal. Es decir, por regla general, las palabras se entienden en el sentido natural y obvio. Esa es la regla general. Entonces, miren, si tenemos en cuenta estos principios de interpretación que hemos analizado previamente, ¿sí? Como son favorabilidad, indubio properario, la condición más beneficiosa, la irrenunciabilidad, los derechos adquiridos y el mínimo vital y móvil, pues miremos dos ejemplos que nos han consultado y pues obviamente quiero usar este video para responderlos de manera concreta. Imaginémonos una cláusula de incremento salarial, donde se dice que una empresa de públicos domiciliarios acuerda con el sindicato un incremento salarial del 7% para la vigencia del presente acuerdo y se pagará con retroactivo al 1 de enero del año 2023. Ojo con eso. Esta es una actividad del sector público. El Gobierno Nacional aprobó el incremento para el sector público para el 2023 del 14.62%. Entonces, imaginémonos varias interpretaciones. La primera, bueno, como se acordó que el incremento era del 7%,
los trabajadores de esa empresa, servicios públicos domiciliarios, solo van a recibir como incremento para el 2023 un 7%. Esa es una interpretación, honestamente, equivocada y pues que no tiene ningún fundamento con lo que hemos visto previamente. Segunda interpretación, podríamos decir eso. Si el incremento, hay dos normas, la de la convención colectiva, que habla un 7%, y la de la nacional, que habla un 14.62%. Si aplicamos el premio de favorabilidad, hay dos normas aplicables al caso concreto, por lo menos esas personas dándole un incremento del 14.62% para el 2023. Y tercera interpretación, que es la que yo creo que es ajustada a lo que hemos visto previamente. Si el gobierno nacional aprobó un incremento del 14.62% y se habla de que un incremento es del 7%, pues obviamente estamos hablando del 14.62 más el 7, porque es que si no, no tendría sentido esa cláusula. Entonces, miren, ¿por qué considero que esa última interpretación es la adecuada? Por los principios que hemos desarrollado previamente, porque ahí aplicamos la favorabilidad, aplicamos el derecho propietario y los más derechos, sobre todo con algo, que no olviden que la interpretación es a favor del trabajador, y esto es importante en esta materia. Otro ejemplo, hay una entidad del Estado que tiene trabajadores oficiales, y esos trabajadores oficiales tienen una convención colectiva para hablar, pues, casos cortos del SENA, y Sintrasena tiene una convención colectiva. Y en su artículo 65 habla de oportunidad de encargos. Y vea lo que dice la convención colectiva. Cuando esté vacante un cargo de empleado público y un trabajador oficial cumpla con los requisitos, este puede ser encargado. Hasta ahí no hay problema. Vacante de empleado público, un trabajador no cumple los requisitos, ¿lo puede ocupar? Lo ocupa. La pregunta es, venga, ¿y qué régimen laboral le vamos a aplicar al trabajo oficial que se ha encargado en un cargo de empleados públicos? Entonces, una interpretación, si él se fue encargado como empleado público, lo siguen las reglas de los empleados públicos y no tiene derecho durante el encargo a la convención colectiva de trabajo. Una interpretación. Segunda interpretación, ¿qué dice la convención colectiva? El trabajador oficial que se encuentre en encargo no perderá los derechos consagrados en esta convención colectiva. ¿Qué quiere esto decir? Pues que la convención colectiva lo que quiso indicar era que cuando el oficial se fuera encargado a un cargo de empleado público, continuaba encargado, pero con los derechos y garantías propias también de los trabajadores oficiales consagrados en la convención colectiva. Si revisamos estas dos interpretaciones, pues ¿cuál es más favorable al trabajador? Pues la segunda, porque él va a estar encargado en un cargo de empleado público y va a recibir los derechos y garantías propias de la convención colectiva de trabajo, si esté como empleado público, porque eso fue lo que las partes debidamente acordaron. Entonces, de esta manera quisimos hacer este video para poder compartir con ustedes las reglas propias de interpretación de una convención colectiva de trabajo. Muchas gracias nuevamente por suscribirse, muchas gracias nuevamente por darnos temas para hacer nuestros videos. Un fuerte abrazo para todos y para todas.